Señores, no es el momento, mucho menos tiempo, para poder hablar de las religiones. Muy complejo, difícil, largo, y realmente no nos sentimos con toda la capacidad ni con conocimientos históricos para hablar sobre el tema. Pero sí podemos introducir a nuestro invitado, que es el padre Manuel Esteves. El padre Manuel Esteves es un sacerdote episcopal de la comunidad anglicana aquí en República Dominicana y tiene su ministerio en Atomayor. Para entrar en algunos detalles de cómo ve la iglesia anglicana las Navidades y cómo ve la iglesia anglicana el país y cuáles son las obras sociales y hasta políticas que proceden a hacer en estos momentos en el país, porque las iglesias tienen una labor social y de vigilancia política. Nosotros quisiéramos decir que la iglesia anglicana es quizás con la iglesia oriental las dos iglesias que más coinciden con los principios de la iglesia católica romana, porque fueron en un momento desprendimientos o separaciones. A ellos no les gusta, ellos entienden que ellos mantuvieron las normas principales y que los otros fueron los que tuvieron la diferencia, pero no. La iglesia anglicana se produce cuando el rey Enrique VIII se declara jefe de la iglesia y se separa de la iglesia. Eran católicos, se separa de la iglesia por una razón de un divorcio que él entendía que era justo y que el mundo entendía que posiblemente desde el punto de vista de la monarquía era justo, que es un problema de descendencia. Vamos a dejar ese problema de lado porque es muy complejo y inclusive se ha hablado mucho de la reunificación de esas dos iglesias, porque dicen que las diferencias son muy pocas. Y es tanto así que ya algunos papas dicen que los obispos anglicanos son legítimos obispos de la Iglesia Católica, porque son descendientes sucesión apostólica, los originales. Sucesión Por tanto, apostólica. Su ordenación es legítima y deben de ser reconocidos. Es muy complejo, pero no nos vamos a meter en eso. Padre Manuel Pérez, ¿qué significa, qué variante tienen las fiestas navideñas para la iglesia anglicana con el nacimiento de el niño Jesús? Ayer mismo en esa silla estaba el embajador israelí que decía que la capital es Jerusalén. Sí, digo yo, embajador, Jerusalén es la capital de todas las religiones cristianas. Pero Belén está en no Palestina. Es Jerusalén. Digo, bueno, déjelo así. Pero Belén está en Palestina. Pero Belén está en Palestina. Sí. Y decíamos, quédese en Tel Aviv como capital política. Exacto. La pregunta es si realmente el origen del cristianismo, hasta dónde se mantiene, lo mantiene la iglesia anglicana intacto o igual a las otras iglesias, todo lo que es descendiente de lo que predicó Jesús. Bien, en primer lugar, Gracias, gracias padre, a ustedes por la invitación, don Julio, y a su equipo, a nombre del obispo Moisés Quesada y la Iglesia Episcopal Dominicana. Allá Holguín es emérito. Emérito. Ahora es Moisés Quesada Mota, que está ejerciendo como el diocesano. Bien, en primer lugar también quiero decir que cumplo años hoy. Que para mí es un honor estar aquí. ¿Es el cumpleaños? Felicidades, padre. Felicidades. Que cumpla muchos años. Cumpleaños con el niño Jesús. Cumpleaños con el niño Jesús. Debió llamarse Manuel Jesús. Sí, me llamo así, Manuel de Jesús Díaz Esteves. Vaya. Y resumo Manuel Esteves. Manuel de Jesús, está bien, padre. Y también... Predestinado. Sí, de Jesús. Sí. Y también hace 6 años que estuve aquí, estaba en Asua
Ah, ya, cuando estaba en Asua. Sí, cuando estaba en Asua estuve por aquí el mismo día. ¿Ustedes tienen diócesis aquí? Es una diócesis a nivel nacional. Es nacional. Solamente una. Sí. Esa es la que tiene su sede, la catedral es En la la Epifanía, en la Avenida Independencia. Sí, señor. Esquina Crucero, Y esquina... ahí está también el seminario. Ya. Si bien, la iglesia anglicana tiene sus orígenes en el mismo momento que surge todo el movimiento que fue en Jerusalén, con el derramamiento, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. De ahí todos sabemos que se desarrolló una historia de predicación, de persecución y de continuación de lo que don Julio estaba hablando, ya más hacia adelante, de lo que es la sucesión apostólica, donde la iglesia en este caso de Bretaña se desarrolló en el siglo III, diferente a la iglesia de Roma. Tuvieron dos perfiles distintos, pero ya en el siglo VII, el obispo de Roma, como era el obispo de la capital del imperio, consideró que él era el que debía dirigir todas las comunidades cristianas. Y así, de una manera histórica, absorbe lo que es la iglesia de Bretaña y vuelve a ser una iglesia simplemente católico-romana, tanto en Bretaña como en Roma como en otros lugares. Pero en el siglo XVI, que hablaba don Julio, se da un hecho que es que Enrique VIII decide separarse de Roma por cuestiones personales, como bien lo presentó don Julio, pero el movimiento de restauración que existía desde el siglo III estaba vivo. Aprovechando la oportunidad, entonces comienza el proceso de reforma. Realmente la iglesia no empieza con Enrique VIII, empieza la independencia y la restauración de la iglesia de Inglaterra del papado con Enrique VIII sin él proponérselo. Ya en el siglo XVII, con Isabel, la reina Isabel, la iglesia toma el perfil que hoy conocemos, una iglesia católica no romana y una iglesia evangélica no protestante. Es la vía media de la iglesia. Y la reina Isabel, vamos a decir, como decimos los dominicanos, tumba lo que es la autoproclamación de Enrique VIII como cabeza de la iglesia. Nosotros reconocemos a Jesucristo como cabeza y tenemos una cabeza moral que es símbolo de unidad, que es el arzobispo de Canterbury. Pero él diocesanamente no tiene, diríamos, jurisdicción en las demás iglesias. ¿Ese arzobispo de Canterbury es el jefe religioso o es el rey de Inglaterra? No, el jefe religioso. Es sí, como el papa de ustedes. Sí, pero no es papa, porque él no puede dirigir la orden de un obispo fuera de su diócesis. Entonces quiere decir que el obispo es soberano en su diócesis. Es soberano en su diócesis. Pero ustedes han podido mantener la unidad. Sí, porque por eso se llama comunión anglicana. Porque lo que nos une es la fe en Cristo y el concepto de lo que es la iglesia en comunión. Eso no ha producido nunca ningún cisma, padre. Siempre se producen situaciones. Sí. Porque la falta de una cabeza centralizada como el papado, por ejemplo, aquí hay libre pensamiento, aquí hay mucha democracia, aquí hay mucho razonamiento y eso por supuesto trae confrontación y puede traer también división. Por ejemplo, en los dogmas que siempre fueron inflexibles, que ahora ustedes han cedido, por ejemplo, ya hay mujeres sacerdotisas. Exactamente, y obispos también. Y eso lo han aceptado todos los... No, porque eso es interesante entender que la iglesia anglicana, por ejemplo, son 9 provincias, vamos a decir, 38 provincias en el mundo. Cada una tiene un abanico de diócesis con un arzobispo. Cada uno de ellos toma decisiones en la forma independiente. Yo, por ejemplo, si aquí hubiesen 3 diócesis y nosotros 3 somos obispos de una de esas diócesis, en mi diócesis yo puedo ordenar mujeres. Y si ustedes deciden en su diócesis no hacerlo, no hay problema. Porque es forma, no es esencia. Bueno, eso es una cosa, la opción.
pero yo puedo separarme por la medida que usted tomó. Decir, pero tú estás rompiendo los cánones y estás aceptando sacerdotes homosexuales, gente que controla la natalidad o mujeres sacerdotisas. Claro, sí, y no puede producir un cisma. Claro, si usted decide, tiene la libertad de hacerlo. Porque la iglesia tiene elementos de unidad. Por ejemplo, un elemento de unidad para una congregación ser anglicana, no digo cristiana, anglicana estructuralmente, institucionalmente hablando, tiene que estar en unidad con el obispo. Por ejemplo, si somos dominicanos, con el obispo Moisés con el obispo de Estados Unidos y con Inglaterra. ¿Qué es lo que ha limitado más el crecimiento de la iglesia anglicana? Yo pienso que nosotros somos muy respetuosos, en primer lugar. No nos gusta hacer un evangelismo, diríamos, agresivo. Ni competitivo. Nosotros creemos en la unidad de las iglesias. Creemos que todas las iglesias, evangélicas, ortodoxas, católicos, romanas, no importa, son parte de la iglesia de Cristo. ¿Quién trajo la iglesia episcopal aquí? Los cocolos. ¿Fue por Samaná o San Pedro? No, San Pedro, en 1897. Los cocolos que trabajaron en los ingenios. Sí, sabemos. Y luego... Hay inclusive una iglesita anglicana ya. Ya la iglesia en el este, por ejemplo, ya tiene 100 años. Hay iglesias que tienen 100 años. La iglesia más jovencita es la donde yo estoy, en Alto Mayor. Pero los cocolos llegaron y desarrollaron una iglesia de ellos, en primer lugar. ¿Cuántos sacerdotes ustedes piensan que hay en el país? ¿De nosotros? Sí. 60 y pico de sacerdotes. ¿60? Sí. Es mucho. ¿Y se ordenan aquí o en Inglaterra? Aquí. Porque nosotros elegimos... la forma de elegir los sacerdotes es la comunidad que elige sus sacerdotes. Ajá, es por elección. Elige sus seminaristas, ¿verdad? Los que van a llevar la comunidad, igual que el obispo. El obispo lo elige la iglesia dominicana. Ninguna otra iglesia extranjera puede decidir sobre la decisión de elección. Y se casan, ¿verdad? Sí, se casan, si quieren. Si quieren, no se casan. Por eso es que tienen pocos escándalos. Porque se casan. No, pero ahí usted ha dicho ahora mismo dos diferencias fundamentales con la iglesia católica. Se pueden casar y cómo se escogen, por ejemplo, sus autoridades. En el caso en particular, ¿qué cosa es diferencia que sea fundamental? Ya que la iglesia católica tiene un papa, ustedes no tienen papa. No. Tienen un arzobispo que es Justin Welby actualmente, que está en Inglaterra. Entonces, ¿cuáles son las diferencias fundamentales con la católica? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos la Santa Eucaristía, la Santa Misa. En la Santa Eucaristía nosotros le damos al pueblo el pan y el vino. No solamente un solo elemento, porque Cristo dijo, coman todos y beban todos. Le damos la comunión a todos aquellos que están bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque no esté casado por la iglesia y aunque estén divorciados. Esa es una diferencia. Esas son diferencias. Si usted es evangélico, si usted es de cualquier otra religión, hasta mahometano, y está en una celebración eucarística de la iglesia anglicana y quiere acercarse a comulgar, nosotros no le negamos la comunión. Porque la comunión no es con la iglesia, la comunión es con Jesucristo. Sí, con Dios. Esa es una visión. Ustedes no usan la confesión, ¿verdad? La confesión la usamos, es otra diferencia. La confesión es una especie de conversatorio, ¿verdad? En forma de conversación. De conversación. Pero no hay absolución. Hay absolución si la persona lo exige. Bien. Es decir, la confesión auricular y la confesión de intercambio. Y en el caso de los bienes, ¿la iglesia tiene bienes propios de ustedes o hay comunidad? La iglesia tiene propios bienes de nosotros mismos. Quiero aclarar algo que una vez usted habló en un programa, es que el por qué, una de las razones, nuestra hermana Iglesia Católica Romana no permitía el matrimonio sacerdotal, que era que los sacerdotes iban a heredar los hijos. La familia iba a heredar todo lo de la iglesia. No, la iglesia tiene su estructura. No, lo que pasó, lo que usted oyó fue lo siguiente, padre. Yo dije que el celibato
estaba íntimamente ligado, no en ningún papel, pero era una percepción que yo tenía, que está ligado al patrimonio de la iglesia. Por lo siguiente, usted tiene obras que son obras de sacerdotes. Por ejemplo, Agripino, Monseñor Polanco fue el primer rector de Pucamaima, pero quien hizo esa universidad y logró el patrimonio fue Agripino Núñez. En la quinto centenario hay un colegio que el padre Santelices fue donde Balaguer le pidió el local a Macorís, a Ramón Pérez Martínez, hizo el colegio, lo fundó, lo hizo, y entonces yo digo, si él hubiese sido casado, esas dos personas, yo estoy seguro que sus hijos o su esposa a su muerte estuvieran reclamando esas dos propiedades. Es que eso fue la concepción. Sí, esa fue. La iglesia tiene su estructura. Pero el hermano Antonio, en el Colegio San Juan Bautista, exacto, tuvo que prever eso y antes de morir entregó el colegio a la Iglesia Católica para que no haya... Había una muchacha que alegaba que era hija de... Lo que pasa es que la iglesia, en este caso la iglesia anglicana, es una estructura de sacerdotes casados. Entonces, ha preparado su ambiente, porque una cosa es lo personal y otra cosa es lo institucional. Por ejemplo, si se compra una casa, una propiedad, es a nombre del obispo de turno. Ah, ya. Pero el obispo de turno no representa a Moisés Quesada, sino a la institución. Y la institución es como una fundación, ¿verdad? Bueno, es una iglesia, sí, una iglesia... y pagan impuestos, ¿eh? Sí, claro, la iglesia anglicana paga impuestos. Pero ahí hay un tema, perdóneme, doctor. Si se compra la propiedad a nombre del obispo, como usted dice, entonces aparece el nombre de una persona física. Sí, porque es representante de la diócesis. No, en lo que él está diciendo tiene una comparación. La Plaza de la Salud, cuando Balaguer lo entregó a nombre de Monseñor Nicolás Rodríguez, que representaba a la Iglesia Católica. O sea, en representación. Sí, en representación, no es en propio hecho. Ok. Sí, claro. Sí, es como usted dice. Padre, realmente la Iglesia Anglicana aquí tiene mucho feligreses. La iglesia, esa pregunta, está creciendo en el proceso. Como le dije, no somos agresivos, respetamos las iglesias y buscamos simplemente tener un espacio para que la gente conozca a Cristo, crezca desde el punto de vista humano, espiritual, social. Y usted sabe que estamos trabajando con un proceso de educación. Nuestro pueblo necesita mucha educación en todos los sentidos. Y esos 60 sacerdotes se dedican a la educación o al ministerio. Al ministerio y a la educación. Colegio? Sí. ¿Ustedes tienen un colegio? sacerdote puede tener no, yo no tengo. Una comunidad. No, pero la comunidad tiene colegios episcopales. Sí, claro. Un sacerdote la romana hay uno. Está en una comunidad y también puede ser al mismo tiempo el rector del colegio. Bien, usted sabe que hay lo que se llaman las misiones. Las misiones fueron aquellas cosas que la Iglesia Católica creció mucho porque metió cura en el barco de Colón, después vinieron y fueron a Asia y trabajaron en China. ¿Ustedes tienen misiones? Sí, claro, la Iglesia Anglicana a nivel mundial es misionera. Déjeme decirle que así como llegó la Iglesia Católica Romana a nuestros pueblos a través de Colón, ¿verdad? España, así llegó la Iglesia Anglicana, sobre todo África. A las posesiones, por ejemplo, como África del Sur. África del Sur, que en África... Y en algunos sitios es más fuerte que en Inglaterra. En África. Sí. En Sudáfrica es más fuerte que en Inglaterra, porque llegaron los ingleses. Donde estuvieron los ingleses, quedó la huella de la Iglesia Anglicana. De hecho, Desmond Tutu, creo que ustedes... sí. Fue el que llevó en gran manera la lucha mientras estaba... La lucha del apartheid. Padre, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo usted como padre en la comunidad de Atomayor? En Atomayor estamos... ¿Es una parroquia? Es una misión. Se llama misión, sí, no una parroquia. Misión. Estamos empezando. Bueno, en primer lugar estamos llevando el Evangelio. Realizamos obras sociales en su momento cuando hay situaciones como
cuando entró la tormenta de Isaac. ¿No tienen colegio allá en No tenemos colegio aún. Yo tengo un programa de radio en Azúcar 89.1 FM, ¿verdad? Para que lo oigan, seguro. Para que lo oigan. Y por esos medios trabajamos en esa formación. ¿Y cómo se llevan con las otras religiones? Nosotros nos llevamos bien, nosotros respetamos. Usted con el obispo de Higüey no tiene problema. No, ni con los porque sacerdotes. Él es de Atomayor también. Incluso en Atomayor. No, Atomayor es San Pedro. San Pedro. En Atomayor hubo algunas personas que fallecieron y visité la iglesia y visité a los sacerdotes. Porque nosotros no tenemos ese problema. De hecho, cuando los sacerdotes católicos romanos, por la razón que sea, deciden pasar a nuestra comunidad, el obispo no se ordena otra vez. El sacerdote no se ordena otra vez porque reconocemos las órdenes, exacto. la sucesión apostólica. Quiero decirle una cosa. En los años en este trabajo desarrollamos a veces ciertas cosas como entender cosas que no se dicen. Usted dice, nosotros nos llevamos bien. Ellos se llevan bien. Y ellos. Sí, claro. Ellos tienen su forma. Excelente interpretación, doctor. Ellos tienen su forma y nosotros tenemos la nuestra, pero con respeto. Y con los evangélicos y pastores. Con todos, no tenemos problema, porque el objetivo es Jesucristo. Bien, un mensaje en este momento, en un país que definitivamente tenemos varios procesos paralelos que son serios todos. Pandemia, una lucha contra la corrupción sin precedentes, un problema haitiano que las iglesias siempre entienden que las migraciones son justas. Háblenos un poquito, el mensaje. El mensaje en nombre de Cristo es que nosotros debemos cada día abrir nuestra mente y saber que hay una sola raza, que es la raza humana, y que todos debemos convivir en las tormentas y en la quietud, y que todos debemos saber que nadie es especial ni superior, porque a la larga lo que a mí me falta, tú lo tienes. Y en este momento en que la iglesia anglicana... Usted me está hablando que todos somos iguales. Todos somos iguales. Ante Dios. Ante Dios. Pero algunos somos más iguales que otros. Pero somos desiguales porque la sociedad etiquetó al ser humano. Porque nosotros no somos diferentes porque yo decidí ser diferente, sino porque cuando nazco me dicen que soy diferente. Soy diferente, me dicen por mi color de piel. Porque nos enseñaron a ser diferentes. Sí. Soy diferente, me dicen, por mi color de piel, por mi pelo, por mi estatura, por mi ambiente social. Me dijeron que era diferente. Es decir, que nosotros no sabemos realmente. Sí, somos diferentes. Lo que somos. Somos. Y ese es el llamado de la iglesia en este día y para mañana y para todo el año 2022. Debemos ser en el amor, en el respeto y sobre todo en la transparencia en todos los sentidos. Y buscar a Cristo, no fanáticamente, no de manera legalizada, sino de manera concienzuda, para ver al hermano no como la competencia, sino como aquel que puede darme una parte que me falta para crecer. Padre, usted dijo algo, perdón, doctor, usted dijo algo ahí de transparencia. Quisiera que, como el doctor preguntó, ligue esa palabra con la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción, la transparencia. Transparencia significa que todo se ve clarito, que no hay una mancha. Por lo tanto, si no hay una mancha, debemos mirar todo el lodo que hay para limpiar nuestra patria. No importa el rincón donde esté y no importa el nivel que tenga aquel que esté ensuciando ese rincón. Bien. Padre Manuel Esteves, de la Iglesia Episcopal Comunión Anglicana de Atomayor, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Y mucho éxito en su labor pastoral en su provincia. Gracias.